Les doy la bienvenida al curso de Sociología Jurídica. En este breve mensaje voy a ampliar, precisar algunas observaciones que ya realicé en la circular que ustedes han recibido. Se trata de aclarar algunas cuestiones que se repiten muchas veces como errores de procedimiento o la manera de encarar estos exámenes parciales. Cuando se aborda la materia, tienen que tener en cuenta, ante todo, que es una asignatura que les permitirá en el tiempo tener capacidad de abstracción y una verdadera capacidad de argumentación. Entender al derecho como un producto social, como un producto cultural, puede ayudarles a comprender también todas las relaciones que se dan entre el derecho y la sociedad, las instituciones, la manera en que los individuos, los grupos sociales, las instituciones utilizan el derecho y el valor que le dan a la norma jurídica y el modo en que es instrumentado el derecho para hacer defensa de los derechos o de alguna manera expresar la perspectiva jurídica de las partes interesadas. Es decir, que la materia tiene enorme importancia, mucho interés, repito, porque ayuda a ver al derecho en una perspectiva mucho más amplia que la estrictamente técnica que se ve seguramente en tantas asignaturas de las llamadas codificadas. Pero voy a hacer una mención específica al procedimiento de trabajo que se tiene que tener en cuenta en este cuatrimestre. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que los exámenes parciales son denominaciones que no corresponden en verdad a una estricta observancia de lo que es esta instancia preparatoria para los exámenes finales, que es verdaderamente la instancia real, definitiva, en la que cada uno va a demostrar cuánto ha aprendido de la materia. Quiero decir con esto que más que un examen parcial, es un ejercicio, es una capacitación, es una preparación para el examen final. Por eso que cada examen parcial se puede devolver al alumno que va a tener que hacer alguna revisión de algunos puntos o a veces en forma integral, lo va a devolver y a veces hasta en una tercera etapa se le devuelve ese examen para que corrija unos últimos aspectos que tendrán que tener en cuenta para ser considerado como un ejercicio globalmente acabado, completo y que realmente le sirva como una apoyatura en sus estudios. Es decir, que no tenemos que pensar que es una instancia de evaluación estrictamente. En modalidad presencial, el examen parcial realmente es un examen y parcial porque no es toda la materia. Es una sola vez, se presenta cada estudiante, hace la resolución de su examen y es evaluado en forma definitiva. No hay una segunda vuelta. A veces hay exámenes recuperatorios, pero son realmente decisivos. ¿Para qué? Para la regularidad. En nuestro caso, en la modalidad a distancia, es simplemente una pauta de trabajo que hay que hacer para poder aprender partes de la materia y ver si en un determinado punto del cursado esta persona ha comprendido verdaderamente los aspectos medulares de la materia en esa primera etapa o en la segunda etapa. Es decir, que nadie puede considerarse desaprobado en verdad, porque en muchos casos se da que a lo mejor obtienen 60 puntos. Es decir, que formalmente por la escala que se utiliza en la Universidad Pascal, el estudiante en cuestión está aprobado formalmente, pero en la modalidad a distancia no es suficiente porque si ha complementado un parcial con 60 puntos, quiere decir que hay aspectos de ese parcial que no están debidamente resueltos y que es necesario revisar. A veces sucede que, bueno, en una segunda y tercera revisión obviamente va perdiendo puntos. Hay también una evaluación cualitativa, pero se le devuelve con la idea de que pueda seguir ampliando o mejorando su rendimiento. Esto para tener en cuenta es muy importante porque a veces se lo toma como una aprobación, una superación que hay que hacer como sea. Quiere decir, valga cualquier método para aprobar, entre comillas. Tienen que tomarlo de una manera mucho más distendida y presentar un trabajo que realmente sea de ustedes. Y a esto voy
para puntualizar más todavía y aclarar esta cuestión. No se puede admitir, y esto lo explicito en el punto 6 de la circular, cosas que están cortadas y pegadas de textos que se encuentran en cualquier forma y cualquier fuente. No importa si es de internet, si es un libro, si es un apunte, un resumen o alguien que ha publicado en algún blog, da lo mismo, no interesa eso. Puede que incluso sea correcto lo que está puesto, pero esto de pintar, cortar y pegar textos y simplemente como si fuera un collage, es decir, una mezcla de partes que no han sido pensadas, elaboradas, reflexionadas por el estudiante, no sirve, no puedo evaluar esto, porque si supongamos un concepto lo saco estrictamente como dice textualmente en el diccionario o en una enciclopedia, no va a estar mal, pero no me permite saber cuánto saben de ese tema. Solo cuando uno puede explicar un tema con sus propias palabras, decirlo como si estuviera en una reunión académica y explicar a sus pares o a sus compañeros o en un examen a su profesor o profesora, es allí el momento cuando demuestra que uno puede tener un cierto dominio de ese tema, puede explicarlo. Cuando se lo puede explicar es porque realmente se ha comprendido de qué se trata la cuestión y tiene dominio del tema. En cambio, si dependo nada más que de tener el texto a mano y poder reproducirlo textualmente, es decir, palabra por palabra, quiere decir que no estoy en condiciones de explicarlo porque no lo entiendo, porque no lo sé, porque no lo he leído. Voy a poner un ejemplo, creo que bastante elocuente. Supongamos, aquí tengo a mi lado un texto de química general, moderna, como dice el autor, es un texto muy antiguo, y voy a abrir al azar un capítulo que se trata, pues, en este caso, sobre el hidrógeno. Yo personalmente no conozco mucho de esto porque nunca me dediqué a la química, salvo que lo que uno ha estudiado en el nivel secundario. Pero supongamos que me presente para hacer un parcial de química. Y yo le envío al tutor lo siguiente, me pregunta dónde se encuentra el hidrógeno. Yo no tengo idea de esto, entonces voy y copio. Y supongamos imaginariamente, tengo la computadora al lado y pongo, el hidrógeno se encuentra únicamente en estado libre en la naturaleza en muy pequeña cantidad. Los gases volcánicos y otros gases naturales lo contienen en escasa proporción. También se encuentra en algunas rocas y en ciertos yacimientos de sales. Supongamos que todo esto lo voy copiando textualmente. Metales como el platino, el paladio, cántalo, hierro, cobalto, níquel tienen la propiedad de absorber hidrógeno, lo cual explica que se halla a veces asociado en ellos en algunos meteoritos. Supongamos que esa era la pregunta y nadie va a poder decir que es incorrecta. ¿Dónde se encuentra el hidrógeno? Y por supuesto esto sigue desde luego. Y yo he cumplido con el parcial. Lo voy textualmente, lo voy copiando, lo pongo en el apartado que corresponde y lo envío junto con otras respuestas, entre comillas, que he hecho del mismo modo. Si ahora mismo tengo que repetir qué es lo que he leído, voy a decir apenas algunas poquísimas cosas, un poquito de lo que me acuerdo. ¿Por qué? Porque no lo he estudiado, porque esto requeriría de mi parte una lectura atenta, tomar nota, hacer en una mayor extensión de lectura, desde luego, un mapa conceptual, y luego a la hora de resolverlo, solamente ante la hoja en blanco en el que pueda escribir en un examen o en la computadora cuando tengo que resolver un parcial y enviarlo al tutor, voy a poder realmente sentir que lo he aprendido al tema cuando puedo explicarlo así, a libro cerrado y con mi propia forma de expresión. Entonces diré que el hidrógeno se encuentra en pequeñas proporciones en la atmósfera y que existe en algunos metales como el palladium, que es el único que recuerdo en este momento, y el cobalto. Y así, entonces en ese momento yo, supongamos que lo hubiera leído atentamente, lo estudio, lo repaso y lo ensayo, realmente podría decir este tema, no sé, este punto. Si alguien me pregunta dónde se encuentra el hidrógeno, podré darle una respuesta, porque esa lectura comprensiva, reflexiva, lo he internalizado, es decir,
lo he podido comprender y sumarlo a mi bagaje de conocimientos. Por lo tanto, esta es la manera que debe ser estudiada una materia, cualquiera sea. No es una cuestión de acudir al Wikipedia, al Rincón del Vago, o a monografías.com, o al apunte del alumno que rindió hace un tiempo y que ha subido ese texto a internet. Se trata entonces de ser honesto consigo mismo y realmente no engañarse, porque a lo mejor algún tutor distraído lo da por aprobado y ustedes contentos tienen 100 puntos, pero eso no les ha implicado nada. Por eso después en los exámenes finales se convierten en frustraciones, porque a la hora de los exámenes se preguntan cosas que en buena medida ya estuvieron en los parciales, pero como pasaron así nomás, de una manera totalmente irreflexiva, no se les sirvió de nada. Entonces formalmente han aprobado 2 parciales con 90, 100 puntos, pero en la verdad es un vacío, no se sabe de nada, y después en el examen final se le pregunta lo mismo, con otras palabras, pero exactamente lo mismo, y no lo saben. ¿Por qué? Y ahí viene la frustración, porque se engañaron en su momento y creyeron aprobar un examen final. Quería hacer esta observación porque lamentablemente se repite una y otra vez en cada parcial, por eso que tengo que devolverlos, y no es el afán de fastidio, de molestar, tampoco es una cuestión persecutoria, no es una cuestión, digamos, de una investigación casi policial, usted ha copiado en tal punto, no, simplemente decir, no ha procedido como correspondía hacerlo en su beneficio. Si no estudian, realmente no sirve de nada todo este cursado y todo el dinero que están poniendo para invertirlo en su formación profesional. Vamos a referirnos a algunas cuestiones referidas a los recursos que tienen que usar. Les recomiendo el manual de Felipe Fusito porque es el texto obligatorio. Personalmente creo que habría que cambiarlo, no es un texto completo, por eso hay que apoyarlo en otros textos complementarios que se encuentran en la plataforma virtual. Es una biblioteca digital que está seleccionada para que ustedes puedan acudir a ella y poder realmente ampliar conocimientos e informaciones que no están en el manual. Es largo de explicar por qué habría que cambiarlo y además por qué no se hace. Bueno, es todo un proceso institucional que lleva tiempo, en algún momento lo haremos, pero por el momento ese es el texto obligatorio. Pero como algunos temas, por ejemplo, la gran cuestión del cambio social mediante el uso del derecho, es un tema muy importante en la sociología jurídica que en el manual apenas está tratado en dos o tres páginas, creo. No más de eso, creo que 3 hojas son mucho. Entonces es un tema que tiene que ser tratado. Y ahí está, justamente en el parcial, van a encontrar la referencia al texto de Roger Cottrell, que realmente lo tienen que tener en cuenta en su preparación para el examen final. También hay muchas clases satelitales que son de mucho interés y les va a servir para ampliar sus conocimientos, para comprender ciertas perspectivas y tener en cuenta las recomendaciones de este tutor. Están allí, no es necesario que vean todas, hay temas que se repiten en el tiempo, es una recopilación de clases en algunos casos que tienen más de 10 años, no es necesario que vean todas, vean la temática y traten de buscar de ese tema cuál es la última versión. Supongamos derecho y desigualdad, la cuestión del acceso a la justicia, el cambio social, la cuestión de los paradigmas, etc. En la cuestión de los paradigmas, a propósito, es muy importante. La sociología jurídica se basa, como toda la sociología, en 3 pilares de carácter teórico, son fundamentales. Muchas veces piden que realmente que es todo un trastorno para el docente porque tiene que volver a revisar todo lo que ya corrigió, las famosas devoluciones. En verdad, quien es desaprobado en un examen final es porque tienen que revisar toda la materia, no es por un tema o por otro tema. La cuestión es que no es salvable, es decir, que hay deficiencias de fondo y que básicamente tienen mucho que ver con los paradigmas de la sociología. Espero que con estas puntualizaciones que he hecho muy rápidamente y no son de todo completas, simplemente son las más relevantes, creo que para tener en cuenta en estas instancias, les sirva realmente para hacer un cursado que sea de provecho y que les permita llegar en muchas mejores condiciones al examen final.